Y dijimos que la semana 70 representaba la semana o el tiempo o el periodo, como usted le quiera llamar, de la gran tribulación. Así que tome en cuenta esa palabra, esa frase, tome en cuenta ese estudio para todo lo que vamos a estar viendo de ahora en adelante en el estudio de Apocalipsis. Más adelante también viene otro paréntesis sobre el libro de Daniel, donde vamos a estar viendo algunas de las visiones y su significado. Esta mañana nos ubicamos en Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, leemos del versículo 1 al versículo 8. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 al versículo 8. Esta mañana vamos a estar estudiando acerca de los primeros 4 sellos. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Padre y buen Dios, esta mañana, Señor, habla nuestras vidas. Esta mañana, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para lo que tu palabra tiene que decirnos, Señor, esta mañana. Dios, gracias por este tiempo en el que podemos oír palabra tuya. Gracias, Señor, porque estamos en ese tiempo perfecto donde el tiempo de la gracia está presente, Señor, y tu iglesia puede oírte a ti. Tu iglesia puede oír tu palabra, Señor, puede escuchar tus mandatos, puede escuchar estas profecías, estas advertencias para la iglesia, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Puede descansar. Esta mañana quiero hablar acerca de los primeros 4 sellos. Recordemos que en capítulos anteriores del libro de Apocalipsis estuvimos viendo cuando aparece este rollo con los 7 sellos y Juan gritaba, exclamaba y decía que no había nadie digno. ¿Quién era el único digno que podía abrir esos sellos? Y de repente un ángel le habla y le dice que no se desespere, que no llore. ¿Por qué? Porque Jesús es digno de abrir cada uno de estos sellos. Vamos a ver qué es lo que hay en cada uno de ellos, qué es lo que contiene. Y esta mañana quiero hablar acerca de estos primeros 4. Algo que tenemos que entender en este estudio es que son 7 sellos. Y le voy a adelantar el séptimo. El séptimo sello es la apertura a 7 juicios, es decir, a las 7 trompetas. Así que en los primeros 6 hay un contenido bien específico, bien especial, que es lo que vamos a estar estudiando. Pero el último sello es la apertura para 7 juicios más, que es el juicio de las 7 trompetas, que más adelante se van a estar estudiando también. Los 7 sellos, hermanos, hablan de las fuerzas terribles que vienen en el periodo de la gran tribulación. Juan hace énfasis en que el Cordero, que Jesús, el que fue inmolado, es quien abre cada uno de estos sellos.
Cuando usted empieza a leer y lee el primer sello, que dice que venía un jinete en un caballo blanco, la mayoría que lo lee solo así puede pensar que esa figura representa a Jesús. Y con eso quiero empezar haciendo una comparación en un evangelio, específicamente en el evangelio de Mateo capítulo 24, y que veamos la comparación de Apocalipsis capítulo 6, cómo estos dos hacen una comparación acerca de los juicios y lo hacen de una manera casi exacta, muy parecida. Vamos a la siguiente. Ahí hay un cuadro comparativo, quizás usted no lo va a alcanzar a leer desde ahí, pero déjeme leérselo. Veamos cuáles son las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 24 y qué es lo que dice el libro de Apocalipsis del primero al sexto sello. Vamos a ver una comparación. Primero, Mateo capítulo 24, versículo 4 al 5, habla acerca de falsos cristos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 al 2, habla del primer jinete. Este jinete está representando a un falso Cristo, a un anticristo. Entonces vemos la comparación en Mateo 24 y Apocalipsis capítulo 6. Siguiente, Mateo 24 del 6 al 7 habla de guerras y de rumores de guerras. Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 al 4 habla acerca del caballo bermejo que representa a la guerra. Volvamos a Mateo 24, tercera comparación. Mateo 24, 7 habla de hambres y terremotos. Apocalipsis 6, 5 al 6 habla del hambre sobre el caballo negro. Estamos haciendo una comparación de cómo estos juicios, este periodo de tribulación se compara en Mateo 24 y Apocalipsis capítulo 6. Siguiente comparación, Mateo 24, 6 al 8 habla de muertes por la guerra y de hambres. Apocalipsis 6 del 7 al 8 habla de muerte sobre el caballo amarillo, que es lo que está representando. Ya vamos a ir viendo específicamente cada uno de estos sellos. Mateo 24, 9 habla de mártires y habla de persecución. Apocalipsis 6 del 9 al 11, aquí ya estamos entrando al quinto sello, habla de los mártires bajo un altar. O sea, estamos viendo la comparación del Evangelio con el libro de Apocalipsis. Y la última comparación, Mateo 24, 29 al 30 habla de señales en el cielo y en la tierra cuando regresa Jesús para juzgar a los pecadores. Apocalipsis capítulo 6 del 12 al 17 habla de señales en el cielo y en la tierra al regresar Jesús para juzgar a los pecadores. Entonces vemos que casi es literal la comparación entre Mateo 24 y Apocalipsis 6. Esta mañana vamos a estudiar cada uno de estos primeros 4 sellos y cómo esto se relaciona con lo que está hablando Mateo. ¿Qué relación tiene? ¿Cómo podemos ver las palabras de la profecía que va en progresión, que se está cumpliendo? En primer lugar, vamos a ver el primer sello. El primer sello, que es el jinete sobre el caballo blanco. Ese es el primer sello. La mayoría de las personas, cuando lee Apocalipsis, específicamente esa porción, empieza a pensar o a sacar sus conclusiones, que porque es un caballo blanco, que porque es un jinete con vestiduras blancas, con corona, con arco, o sea, con toda una pinta de conquistador, piensan que es Jesús. Pero la mayoría de los maestros de la Biblia está de acuerdo con que este primer sello está representando al anticristo. Y quiero hablar acerca de algunas razones por las que se cree de que este personaje no es Jesús, sino que es el anticristo. Quiero hablarle primero de las 7 razones por las que pensamos que en este primer sello no se está hablando de Jesús, sino que se está hablando del anticristo. La primera razón, y quizás la más sencilla, la más fácil, es la ubicación. Hermano, ¿quién está abriendo el libro? ¿Quién está abriendo el libro? Jesús. Entonces Jesús está abriendo los sellos, está abriendo el libro,
Entonces, por lo tanto, el primer sello no puede ser Jesús. Jesús está en el cielo en ese momento, abriendo el sello, el primer sello. Y el primer sello está representando a otro personaje que no es Jesús, que se va a dar en la tierra, no en el cielo. Primera razón es la ubicación, la más sencilla. Segunda, el tiempo. En esta parte dice de que este jinete viene para vencer, viene venciendo y viene para vencer. Jesús, como lo hemos visto anteriormente en el estudio de Apocalipsis, no viene para vencer en este periodo de la tribulación. Él viene en el periodo después de los 7 años de tribulación. Entonces, por el tiempo, la segunda razón no es Jesús. Tercero, la descripción. Fíjese bien, la descripción no nos dice suficiente acerca de este jinete. No nos dice mucho. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, los primeros capítulos y los capítulos finales, usted se da cuenta cómo Juan empieza a describir al Cordero y da detalles. Aquí no se nos describe mucho a este jinete, no se le da importancia. Esa es la tercera razón por la que creemos que no es Jesús, sino el anticristo. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 19 del versículo 11 al 16, usted observa que Juan usa 6 versículos para describir a Jesús. En cambio acá no está describiendo al jinete. Dice lo que lleva, dice de qué manera viene, pero no lo describe a él específicamente. Porque aquí el punto de importancia no es el anticristo, sino quien está abriendo cada uno de los sellos. Esa es la tercera razón. Cuarta razón por la cual decimos que no es Jesús, la corona. Al jinete dice que se le entrega una corona. En el griego, este tipo de corona que está hablando Apocalipsis se le conoce como estéfanos. Era el tipo de corona que se le daba a los ganadores de los juegos o los atletas que concursaban en ese tiempo. Ese tipo de corona, estéfanos, era un tipo de corona que iba entretejida con ramas y con hojas. Ese era el tipo de corona con el que honraban a los que ganaban los juegos en aquel tiempo o que competían en aquel tiempo. Este tipo de corona, estéfanos, fue la corona que los soldados romanos le pusieron a Jesús para denigrarlo, para humillarlo. Y no solamente llevaba ramas y hojas, sino que llevaba espinas, como nosotros lo sabemos. El tipo de corona no es el tipo de corona que Jesús usaría, ¿verdad? Entonces, esa es la cuarta razón por la que creemos que no es Jesús, sino el anticristo. El tipo de corona que representa a Jesús es la corona que algunos le conocen como diadema, que es un símbolo que se utiliza para gobernar. Es la que utilizan los reyes. Este tipo no está usando esa. Así que por eso, esa es la cuarta razón por la cual creemos que no es Jesús. La quinta, veamos el arma. Dice que este jinete lleva un arco. Jesús nunca necesitó un arco. ¿Cuál es el arma de Jesús, hermano? Ahí estamos bien, la espada. Esa es el arma de Jesús. Dice que su palabra es como una espada de 2 filos. Él no usa arco. Eso dejémoselo a otra persona. Pero Jesús no usa arco. Él usa una espada. Entonces, la quinta razón por la que creemos que este jinete no es Jesús es el arma. Sexta razón, los seguidores. ¿Quiénes están siguiendo a este jinete, hermano? La guerra, el hambre, la muerte, y con la muerte viene el Hades. Esos no son los seguidores de Jesús. Esos son los seguidores de otro personaje, pero no de Jesús. Y la séptima razón, la autorización. Dice que al jinete se le dio poder y se le dio corona. A Jesús no se necesita darle poder ni corona porque Él ya los tiene. Entonces, esa es la séptima razón por la que creemos que este jinete no es Jesús. La mayoría de los maestros de la Biblia concluyen que este jinete está representando al anticristo. Todo lo que se opone a Jesús. Por estas 7 razones nosotros decimos que Él no es Jesús. El jinete del caballo blanco dice que sale para vencer.
Muchos maestros de la Biblia han dicho que este personaje representa al anticristo. ¿Por qué? Por la forma en que él aparece con una pinta de conquistador. Aparece con una pinta de que él viene a libertar y viene a traer paz en medio de un tiempo de incertidumbre. Viene a gobernar y viene a poner en orden muchas cosas que están mal. Y realmente el gobierno del anticristo, lo hemos dicho anteriormente, se va a dividir en 3 años y medio de paz y 3 años y medio de guerra. Él no va a entrar trayendo guerra. Él no va a entrar trayendo conflictos. Él no va a entrar trayendo cambios que afecten a la sociedad, al mundo en ese tiempo. No, él va a entrar con ese periodo de paz. Aparentemente se va a ver blanco, se va a ver como aquel que trae esperanza, aquel que viene a hacer, a poner todo en orden y a traer solución que la gente está esperando en mucho tiempo. Mira, hermano, nosotros no podemos engañarnos ni podemos tapar el sol con un dedo. Aunque seamos cristianos, cada uno de nosotros a veces tiene la falsa esperanza de que con un cambio de gobierno las cosas van a ser distintas, que las cosas van a mejorar, que yo voy a tener dinero para ir al Burger King, a la Pampa Argentina y todo eso. Entonces tenemos una falsa esperanza muchas veces. Entonces la gente en este tiempo va a estar en un periodo, como lo dice la Biblia, de principios de dolores, cansada, anhelando tener una esperanza, que cuando alguien como el anticristo aparezca, para ellos va a ser como un respiro en medio de tiempos de crisis. Le llamamos anticristo a este malvado gobernante porque él está en contra de todo lo que es Cristo. Él es un falso Cristo que engaña y descarría a las personas. Parte de la estrategia del anticristo es imitar al verdadero Cristo. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Va a tener poder para hacer sanidades? Sí, va a poder hacer sanidades. ¿Va a tener el poder para solucionar la crisis económica? Sí. ¿Va a tener el poder político para poder hacerlo? Él no va a estar solo. Quiero que veamos en otra tabla una comparación de Cristo y el anticristo. Tal vez no lo alcanza a leer, pero se lo leo. Veamos la comparación entre Cristo y el anticristo. Hablemos de Jesús. Número 1, su ministerio público duró 3 años y medio. El ministerio público de Jesús, hermanos, tan solo duró 3 años y medio. No fue un ministerio de 50, 60 años como muchos ministros de hoy en día. Fue un ministerio bastante breve. El anticristo gobernará al mundo 3 años y medio, pero el periodo de gran tribulación durará 7 años. ¿Por qué 3 años y medio? Porque esos 3 años y medio van a ser 3 años y medio de paz, 3 años y medio donde todo va a estar solucionado. Algunos sacaban algunas teorías. Puede sonar incoherente, puede sonar chistoso, pero puede ser que por ahí ande la situación donde muchas cosas se van a solucionar. Y algunos amarraban la teoría de que a través del sello que el anticristo traiga para el mundo, a través de ese sello usted va a poder comprar, va a poder vender. Algunos dicen que podrá ser un chip y que a través de ese chip va a haber una solución en la recesión económica y en tanta crisis que hay. ¿Por qué? Porque en ese chip a usted le van a depositar, como en el teléfono, ¿verdad?, su saldo, y usted solo lo va a pasar por una máquina y usted va a poder comprar libremente. Esas son algunas de las teorías que la gente ha hecho en cuanto al funcionamiento de esta marca de la bestia. Otra de las teorías dice que por el dinero, por ser electrónico el dinero y estar en un chip, sea en la frente, sea en la mano, yo no sé, pero por ser electrónico nos vamos a evitar esa situación de los ladrones, ¿verdad?, que salen a asaltar y lo salen a vigiar al banco a la persona cuando ya le han pagado su sueldo. Esas son algunas teorías que puede hacer que sea así, como puede hacer que no. Lo cierto es que este anticristo va a tener la inteligencia, va a tener la capacidad como para pensar y buscar una solución que va a funcionar ante la inseguridad, ante los ladrones.
Y ya hemos visto este tipo de gobernantes, hemos visto gobernantes muy capaces, muy inteligentes, y el anticristo va a ser alguien muy superior a todos estos. Otra comparación: Cristo hizo milagros, señales y prodigios. El anticristo hará señales y prodigios mentirosos. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 nos da una breve descripción acerca de que el anticristo va a tener ese poder para hacer señales y prodigios. Jesús, Él fue herido por nuestros pecados. Hablemos del anticristo. Dice que el anticristo será sanado de una herida mortal. Esto lo vamos a ver más adelante cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 13. El anticristo va a ser sanado de una herida mortal. Jesús es conocido por su piedad y santidad. El anticristo es el hombre del pecado y de la perdición. Jesús fue un hombre lleno del Espíritu de Dios. El anticristo será un hombre lleno de Satanás. Jesús primero fue condenado en Jerusalén, pero muy pronto será glorificado ahí. El anticristo primero será glorificado en Jerusalén, pero más tarde será condenado ahí. Recordemos que en la en la semana 70 que estuvimos estudiando el domingo pasado, uno de los pasos, una de las señales que la semana empezó es el pacto que Israel va a hacer. Y parte de eso tiene que ver con el anticristo. La última comparación: Jesús, Él monta un caballo blanco, Apocalipsis 19. En ese capítulo vamos a estudiar acerca de la segunda venida de Jesús. Y el anticristo también monta un caballo blanco, Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis 13:8 nos dice que la mayoría de la gente va a seguir al anticristo. La pregunta es: ¿por qué la gente va a seguir a un falso Cristo en vez de un verdadero Cristo? Veamos algunas razones por las que la gente va a seguir al falso Cristo, es decir, al anticristo. ¿Por qué el anticristo va a tener esa capacidad de engañar a la gente? Número 1, el anticristo engañará a las personas que no aman la verdad. ¿Habrá gente que no ama la verdad? Sí, la hay. Y está dentro de las iglesias también. Así que no crea que porque estamos en una iglesia, que porque tenemos un privilegio, somos santos y nos gusta la verdad. Hay gente que no ama la verdad aún dentro de las iglesias. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 9 al 12: aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía poder engañoso, para que no crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Por qué la gente, hermanos, cree en la mentira y no la verdad? ¿Sabe por qué? Porque mucha gente no quiere someterse a la verdad. Simple y sencillamente. Porque mucha gente no se quiere someter a la verdad. Los que trabajamos con jóvenes y niños sabemos que a veces es difícil trabajar con ellos, pero todavía están en un proceso donde uno les puede enseñar. Para un adulto es más difícil. Para un adulto es más difícil aprender algo nuevo. Y aquella mentira que ha creído por años, la va a seguir creyendo así, porque así se le enseñaron y así la aprendió. Es más difícil aprender a desaprender que simplemente aprender. Es más difícil quitar una idea errónea, una actitud errónea que ha venido por años, que aprender algo nuevo. Es más difícil. Entonces, mucha gente se va a dejar llevar por la mentira porque simplemente no ama la verdad, porque no le gusta someterse a ella. A nadie le va a gustar que le digan que es un adúltero en su cara. A nadie le gusta que le digan que es un fornicario y que está en pecado y que se va a ir al infierno en su cara. A nadie le gusta. Pero dejemos a un lado los pecados sexuales.
¿Y qué de aquellas cosas que venimos arrastrando de años? El chambre, la mentira, la hipocresía, la envidia, la maldad que traemos por naturaleza en el corazón. Todas esas cosas, hermanos, nos hacen muchas veces aborrecer la verdad. Y cuando alguien viene y quiere decirte la verdad y quiere enseñarte la verdad y quiere hacerte ver que eso es un pecado, el ser humano lo va a rechazar. Va a rechazar la verdad. Y eso pasa en las iglesias, eso pasa allá afuera en el mundo, eso pasa, pero es parte del proceso, es parte de la influencia de Satanás en este mundo de maldad. Pero usted y yo, hermano, ¿cuántos estuvieron el viernes acá? ¿Cuántos escucharon acerca del fruto del Espíritu, acerca de la bondad? Mientras más vacío usted esté del Espíritu Santo, más influenciado va a ser por todas estas huestes de maldad. El cristiano puede ser influenciado, pero no poseído. El verdadero cristiano. Ahora, aquel que ya cayó en rebelión, que ya cayó en pecado, este sí, puede tener legiones de demonios ahí. ¿Pero a qué quiero llegar con esto? Esta influencia de maldad hace que nosotros, hermanos, no amemos la verdad y la rechacemos. Segunda, el anticristo engañará a la gente porque buscan señales y no las escrituras. ¿Cuánta gente de este tipo tenemos en el mundo, hermano? Quizás alguno de ustedes hasta ha caído en eso. Porque no solamente en el campo sucede lo que le voy a contar, sucede en la ciudad, que cuando usted está desesperado por un milagro, cuando usted está desesperado para que Dios haga algo en su problema, en su situación, acude ahí al centro naturista. Yo no sé si usted le ha pasado que va por el mercado, va por el centro y la gente está repartiendo esos panfletos, esos boletines del centro naturista, que el chamán y que no sé qué y todas estas cosas. Porque la gente quiere ver señales, quiere ver prodigios, quiere ver esto, quiere ver lo otro y no sigue la verdad, sigue las señales. Pero por otro lado, iglesia, hay un compromiso para nosotros, porque la palabra de Dios nos ha dicho también: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué significa esto, hermano? Como iglesia, las señales, los milagros nos tienen que seguir a nosotros también. Pero eso no nos tiene que mover también. ¿Por qué? Por allá dicen: vamos a estar orando, traiga su manto, traiga no sé qué, y vamos a orar por usted, y bébase el Salmo 91 licuado, le vamos a echar agua de flores y que no sé qué, y un montón de cosas. Porque la gente está siguiendo la mentira, porque la gente está siguiendo el engaño. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Un cristiano puede ser engañado? Sí, hermano. ¿Sabe por qué? Un cristiano que está vacío del Espíritu Santo puede ser engañado, porque el Espíritu Santo nos da discernimiento de espíritu. Yo no sé si usted ha vivido este tipo de experiencia, pero a veces vamos y oramos por alguna persona y a veces hemos sentido cuando hay un espíritu contrario en esa persona, cuando hay algo que... Porque acuérdese que el Espíritu Santo y la influencia del enemigo choca y se repele. Entonces, a veces nos ha pasado eso. Un cristiano que se ha dejado influenciar por el mal, un cristiano que ha dejado de conectarse con Dios, puede caer en este error y puede ser engañado. Imagínense en este periodo, ubiquémonos nuevamente en este primer sello. En este periodo de gran tribulación, con mayor razón, la gente ya está ciega en este momento y en este tiempo aún más ciega. Tercera razón: el anticristo engañará a la gente por no conocer al verdadero Cristo. El anticristo va a ser capaz de engañarle. ¿Por qué? Porque esta gente no recibió a Jesús en su corazón, no recibieron a Cristo en su corazón. Y yo le voy a decir algo: no está esperando que el vecino, no está esperando que su mamá, no está esperando que su papá sea salvo y reciba a Cristo. La salvación es personal. Creer en Jesús es una decisión de cada persona.
Mi mamá me decía, vos no te vas a ir pegado en mis piernas o en mi falda para el cielo. No, la salvación es personal. Eso es personal, hermano. Hace unos años sacaron una camisa un poco cómica que decía, rapto, así decía la camisa, y abajo en letras pequeñas decía, cuando me vaya con el Señor, cuando el Señor venga por su iglesia, te dejo mi camisa, ahí te la pones. ¿Por qué? Porque la salvación es personal, hermano. Eso es personal. La gente va a ser engañada porque nunca conoció a Jesús. El mundo necesita conocer a Jesús. Y abro este paréntesis. Parte de que nosotros estemos hablando de las misiones, trayendo misioneros, enfocando esto, es para que nosotros como iglesia, hermanos, no estemos cómodos. Usted y yo hemos escuchado el mensaje de salvación, tenemos la bendición de escucharlo cada vez que venimos a la iglesia, algunos ingratos que vienen a los 15 días, pero lo escuchan el mensaje de salvación, pero allá al otro lado del mundo hay gente que no lo ha escuchado, y hasta que el mensaje sea escuchado al otro lado del mundo, en aquella ventana donde no lo han escuchado, entonces vendrá el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no es injusto. Y Él no va a condenar a toda una nación solo porque no se les predicó el evangelio. Usted y yo, que ya tenemos la conciencia, que ya tenemos el conocimiento de la palabra del Señor, a mayor conocimiento, mayor condenación si no obedecemos. Solo quería abrir ese paréntesis. ¿Por qué? Porque mucha gente no ha conocido a Jesús. Mucha gente no ha escuchado el evangelio. No lo han conocido. Usted y yo sí. Mucha gente que se quede a sufrir en este periodo de gran tribulación no va a tener la excusa de que nunca lo escuchó. No conoció a Jesús, pero escuchó el evangelio. Iglesia, las iglesias están abiertas, la puerta está abierta. Cada iglesia que está cerca de su casa, donde se predica la palabra de Dios, con sus virtudes y sus defectos, esa iglesia tiene las puertas abiertas para predicar la palabra, para que Jesús sea conocido, y no va a haber excusa para las colonias, para las comunidades, para todas esas personas. No va a haber excusa que digan, yo nunca escuché. La decisión de conocer a Jesús es suya. Yo, en lo personal, como predicador, no soy de los que insiste en el llamado, porque no me gusta que la gente reciba a Jesús bajo presión, porque entonces no lo recibió de corazón. Cuando el Señor ha tocado su corazón, cuando el Espíritu Santo ha removido ese corazón y le ha hecho ver que necesita arrepentirse, ellos solo vienen. Gente que recibe a Jesús en medio de un mensaje, en la alabanza, que lo reciben allá afuera, pasa, porque el Espíritu Santo ha tocado su vida. Pero como predicadores a veces apelamos a las emociones e insistimos a las personas. A mí no me gusta que la gente reciba a Jesús bajo presión, sino que lo reciban con el conocimiento pleno de la decisión que están tomando. Porque en aquel día usted no va a poder decirle a Jesús, es que me obligaron a la fuerza, me agarró el servidor y me torció el brazo y me llevó al altar. Porque pasa. Quizás no en esta iglesia, pero en otras tal vez pasa, donde el servidor le agarra el brazo, vámonos, y a la fuerza. No, a Jesús se le recibe bajo la conciencia, bajo el conocimiento de la decisión que estoy tomando. Mucha gente va a ser engañada por el anticristo debido a eso, debido a que nunca conocieron a Jesús. Vamos al siguiente punto. Veamos ¿de qué se trata entonces estos tres últimos jinetes? Estos tres siguientes sellos. Los otros jinetes, uno es de guerra, uno es de hambre y otro es muerte, y el Hades le sigue. Después del caballo blanco llegó uno de color bermejo. Su jinete es la guerra. Con una gran espada cortó la paz de la tierra. Este jinete entra. Si lo ubicamos en una línea cronológica, si usted es imaginativo, imagínese la línea cronológica conmigo. Si lo ubicamos en una línea cronológica, pongamos que los primeros 3 años y medio de paz le pertenecen al jinete del primer sello, el jinete blanco que representa al anticristo.
Pero los 3 años y medio siguientes de guerra lo encabeza este caballo bermejo, que es con esta parte de la guerra. Y por supuesto, hermano, ¿qué es lo que trae una guerra? Trae hambre y por lo consiguiente trae muerte. El caballo bermejo empieza a encabezar los siguientes 3 años y medio de guerra. Veamos lo que dice el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía, ¿cuántos? 10 cuernos. El anticristo, hermano, va a edificar un reino por medio de la conquista y la guerra. Veamos cuidadosamente lo que dice Daniel acerca de este reino, acerca del anticristo. El versículo 2, capítulo 2, versículo 40 dice que es fuerte y es como hierro. Vamos a ver más adelante eso, pero algunos creen de que el anticristo se va a aliar con otros reinos o con otros gobiernos para hacerse fuerte, como el hierro. También dice que va a desmenuzar todo. Así como el hierro rompe las cosas, este reino va a aplastar y va a quebrantar a otros reinos. O sea, va a ser tan fuerte, va a ser tan poderoso que va a estar sobre de aquellas grandes potencias mundiales. Es un reino que es representado por una bestia en el capítulo 7, versículo 7 de Daniel. Dice que es aterrador y poderoso, tiene enormes dientes de hierro y desmenuza y devora a sus víctimas, y pisa las obras de sus víctimas, las pisa con sus pies. O sea, va a ser un gobierno tan fuerte, tan poderoso, que dice que las obras de sus víctimas, es decir, las obras de aquellos reinos, lo poco que les queda, los va a destruir con sus pies. Así va a ser el gobierno del anticristo. Detrás del caballo bermejo viene este gobierno, que es un gobierno militar, que lo va a gobernar a la fuerza. Eso es lo que se cree. Según Daniel 11:38 habla un poco de esto. Dice que vencerá por medio de la guerra y desmenuzará y hollará a la resistencia. Algunos creen que el anticristo se va a aliar con 10 reinos o con 10 gobiernos. ¿Se recuerda lo que estuvimos viendo el domingo pasado, donde veíamos la última parte de la estatua del sueño de Nabucodonosor? Más adelante se va a estudiar un poco esto, pero la última parte eran los pies mezclados con hierro y barro. No, un pie normal, ¿cuántos dedos tiene, hermano? 5. Entonces los 2 pies hacen un total de 10. Algunos creen que esos 10 dedos representan a los 10 futuros gobiernos o reinos con los que el anticristo se va a aliar. Una mezcla de barro y de hierro. ¿Por qué? Porque a través de esto el anticristo va a tener el poder para poder destruir a otros reinos, para poder destruir a otros gobiernos. Acuérdese también que en medio de esto hay algo que el Señor ha prometido. Apocalipsis capítulo 7, versículo 16 al 17. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta es una promesa que viene cuando Jesucristo viene con la iglesia en su segunda venida para poder derrocar el gobierno del anticristo y poder cerrar todo este ciclo de sufrimiento. Ahorita solo estamos viendo como la portada del libro, hermano. Los jinetes solamente son la portada, la acción no ha empezado todavía. ¿Qué quiero decir con esto? Cada uno de estos que representa la guerra, el hambre, la muerte, solo es la portada de los juicios que vienen después, que cada uno de estos sellos se abre. Solo es la portada.
No hemos hablado de cosas específicas que están acá en la Biblia, juicios específicos que están acá en la Biblia. Observe que el hambre no afecta, hermano, lea el versículo 6 del capítulo 6 de Apocalipsis. El hambre que viene dice que no afecta el aceite ni el vino. ¿A dónde encontramos el aceite y el vino? En los tiempos bíblicos el aceite y el vino era encontrado en la casa de los ricos. ¿Qué le estoy diciendo con esto? El hambre que va a venir en ese tiempo va a afectar a los pobres. Y quizás usted podrá decir, siempre los pobres. Sí, pues el hambre va a afectar a los pobres. A los ricos no les va a afectar de la misma magnitud, porque ellos tienen poder, porque ellos van a estar aliados con el gobierno del anticristo. Entonces dice que el aceite y el vino no es afectado. También los cambios en el gobierno suceden muchas veces cuando los pobres no pueden dormir con un estómago vacío. Ahí es donde los cambios en el gobierno empiezan a surgir. Un caballo amarillo siguió al anticristo y este representa a la guerra y el hambre. Su jinete era la muerte. Los primeros 4 sellos matarán a la 1/4 parte de la población mundial. Vamos por partes. Se cree, hay un estimado de que son aproximadamente 6 billones de personas los que habitan actualmente en el mundo. Es un estimado. Imagínense la 1/4 parte muriendo en la primera apertura de estos 4 sellos. Entonces es algo bastante complicado, bastante difícil. Detrás del anticristo, en este periodo, repito, vemos la guerra, vemos el hambre, vemos la muerte, vemos un tiempo de crisis. Hermanos, la mayoría de nosotros, de esta generación de hoy en día, no sufrió el tiempo de la guerra en nuestro país. Pero cuando vemos documentales, cuando leemos, cuando nos damos cuenta de algunas situaciones y las secuelas que la guerra han traído, es bastante triste. Imagínense, en este tiempo no va a ser algo de países, va a ser algo a nivel mundial, va a ser algo más fuerte. En todo esto, ¿cuál es la relación de los sellos con el libro? Vamos a la siguiente. En medio de los sellos, yo no quiero que usted pierda de vista que los sellos no son el libro. Los sellos solamente tienen cerrado el libro. Hemos visto la apertura de 4 sellos en este momento. ¿Cuál es la relación de los sellos con el libro entonces? Esto no nos puede desviar la atención de saber, primero, que quien está abriendo el libro es Jesús, que los sellos no son el libro, que los sellos solo son la portada de los juicios que vienen. Eso tenemos que saberlo. Primero, los sellos nos presentan a los caballos y a los jinetes. Eso es lo que hacen los sellos. Ninguno de ellos, si usted se fija, está en acción. Ninguno de los jinetes, ninguno de los caballos está en acción. Ninguno de ellos está matando a nadie, ninguno de ellos está haciendo algo. Solo es un simbolismo hasta ese momento. Solo son la portada. Segundo, los sellos dan a conocer a los personajes, pero no a los acontecimientos. Solo nos dice algunas situaciones. Nos da a conocer a los personajes. ¿Cuáles son los personajes de esta historia? El anticristo, la guerra, el hambre, la muerte y el Hades que viene detrás de ellos. Esos son los personajes. Ahorita solo estamos conociendo los personajes de la historia. Todavía no estamos leyendo la historia. Todavía no estamos leyendo lo que pasa. Todavía no estamos viendo qué es exactamente. Los juicios, si usted se fija, no han empezado todavía acá. Solo es la representación. ¿Cuántas veces, hermanos, usted ha visto victorias sin guerra? En estos periodos de la guerra a nivel mundial, en El Salvador, en medio de las victorias o las falsas victorias que se puedan presentar, siempre ha habido guerra. Y la guerra ha traído muerte, ha traído hambre. No tenemos que desviar la atención de que los sellos solo se están abriendo. Los juicios todavía no han empezado ahí. Número 3, los 7 años probablemente comenzarán con paz
y no con guerra. Lo que le decía anteriormente, los primeros sellos tratan acerca del anticristo y van a empezar con un periodo de paz. Hasta este momento no hay guerra, no hay muertes, no hay destrucción. Empiezan con un periodo de paz. Siguiente, parece que el anticristo será pacífico durante la primera parte de la tribulación, pero ya cuando él tiene todo el control de los gobiernos, de los reinos, va a sacar sus uñas, va a sacar sus dientes, se va a mostrar como realmente es. Entonces, el anticristo al principio se va a mostrar como una figura de paz. ¿Cuántos gobernantes hacen eso hoy en día, hermano? Se muestran como una figura de paz, que aquí solo traemos bien y no traemos mal, pero después el pueblo sufre las consecuencias. Lo mismo va a suceder con el anticristo. ¿Van a haber milagros? Sí. ¿Van a haber cambios? Sí. ¿Va a haber paz? Sí, una falsa paz. Pero con el tiempo él va a ir mostrando el otro lado de la moneda y empieza el periodo de guerra. Y número 5, después de que el Cordero abre el séptimo sello, hay un silencio por 30 minutos. No vamos a entrar en eso todavía porque en la siguiente lección se tiene que estudiar el quinto sello y el sexto sello. Pero cuando el séptimo sello se abre, dice que hay un silencio en el cielo. ¿Qué representa ese silencio? Apocalipsis capítulo 4 al 5 describe cantos y alabanzas. Juan oye a millones de ángeles cantando alabanzas al Cordero, pero cuando se abre el séptimo sello, el cielo se enmudece. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque hasta ese momento nada ha sucedido en la tierra. Nada ha sucedido en la tierra. Se han presentado los personajes. Jesús nos ha dicho algo de lo que podemos esperar por ahora. Dios está cerca de juzgar a la tierra y este silencio nos muestra la preocupación del cielo. ¿Se ha fijado usted que cuando alguien muere y es alguien que representa algo en cierta institución, se guardan unos minutos de silencio o un minuto de silencio en homenaje a esa persona, en honor a esa persona o en duelo a esa persona? Cuando el cielo enmudece en esta parte, en la apertura del séptimo sello, es porque algo viene sobre la tierra. Es porque hasta este momento, hermano, los juicios no han caído. La manifestación de los juicios del Señor no han llegado. Pero cuando el séptimo sello se abre, en ese momento, la gente va a empezar a ver cada uno de esos juicios y va a empezar a vivirlos en carne propia. Y el cielo va a enmudecer y va a callar y va a estar viendo lo que está sucediendo en la tierra. Hasta ahorita, hermanos, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, y esto sucede en documentales, sucede en historias, en series y todo, se mete mucho esto de los 4 jinetes del Apocalipsis y se mezcla con la destrucción, con la muerte, con la guerra, con toda la maldad. Pero lo cierto es que los 4 jinetes no representan aún los juicios totales, solo son la portada de los juicios, pero no son los juicios en sí. Cuando el séptimo sello se abre, empieza el juicio de las 7 trompetas y empieza cada una de las partes a sufrir. Y más adelante vamos a ir estudiando esto. Vamos a estudiar que no solamente son los 7 juicios de las trompetas, sino que también vienen las 7 copas de la ira, que cada vez el juicio se va intensificando más. Si hasta el día de hoy, si hasta ahorita que nosotros estamos estudiando los primeros 4 sellos, usted ve que esto está difícil, espere que vea las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. Espera que vea cada uno de estos juicios que vienen sobre la tierra. Pero no se ponga afligido. Si usted y yo permanecemos fieles al Señor, la promesa es que la iglesia no pasará este periodo de gran tribulación. Pero si usted no le reconoce como su Señor, como su Salvador, y esto no es un punto de presión, es la realidad. Si usted no le reconoce como su Señor y su Salvador, usted ya está en problemas. Aquellos que no han escuchado al otro lado del mundo todavía no tienen el problema que usted tiene o que yo tengo.
que ya tenemos la conciencia, ya tenemos el conocimiento, se nos ha predicado la palabra, la conocemos, la entendemos, la creemos. Al otro lado del mundo no tienen esta preocupación, pero usted que ha escuchado este mensaje, que está escuchando palabra de Dios día con día en la radio, con sus vecinos, o que viene a la iglesia, usted sí tiene ese problema de que si nosotros no permanecemos fieles al Señor, esos son los juicios que vienen. Estas son las cosas que han de venir, que han de acontecer. Y no es algo que viene de ayer, no es algo que me lo inventé yo, no es un sermón que me lo he inventado. Desde los tiempos bíblicos, desde el Antiguo Testamento, estas profecías vienen para cumplirse. No están escritas solo porque sí. Usted puede leer muchas versiones de la Biblia, puede leer en diferentes lenguajes, palabras van a cambiar, pero la palabra del Señor dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Lo que el Señor inspiró a través de su Santo Espíritu a los autores de cada uno de estos libros de la Biblia, lo hizo con el poder del Espíritu Santo y está confirmado, y hay cosas que ya han sucedido y cosas que van a seguir sucediendo. ¿Qué le quiero decir con esto? Aún es tiempo. Aún es tiempo. Este no es un mensaje de desaliento o de desesperanza. Este no es un mensaje para que la iglesia entre en preocupación o en crisis. Este es un mensaje para recordarle a la iglesia que en medio de todos estos juicios, que en medio de todas estas situaciones, la venida del Señor está cerca y Él viene por su pueblo, Él viene por su iglesia, y lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Su sufrimiento terminará, la enfermedad con la que viene cargando terminará, la crisis financiera con la que viene arrastrando terminará, los problemas que viene teniendo terminará, la lucha que a diario tiene con la carne terminará, si usted permanece fiel al Señor. Yo quiero tomar este tiempo para hacer el llamado, para hacer la invitación. Yo sé que hay personas que nos visitan, la familia que ha sido bendecida, hay alguien más que nos visita. Este mensaje es para ustedes, para que usted esta mañana sepa que todavía está a tiempo para reconocer al Señor como su único y suficiente Salvador. Y les repito, la salvación es personal. Mi papá, mi mamá, mi abuelo no me va a salvar, porque Dios no tiene nietos, tiene hijos. Así que este mensaje es para ustedes, para que ustedes tomen la decisión de reconocerle como su Señor, como su Salvador. La oportunidad está y el tiempo está para que usted pueda venir a los pies del Señor y no le pase lo que estábamos leyendo ahí, lo que estábamos diciendo en la enseñanza, que va a ser engañado por el anticristo porque no conoció a Jesús. Usted puede conocer a Jesús esta mañana. Usted puede recibir a Jesús esta mañana como su único y suficiente Salvador y declararlo como su único Dios, como su único Señor, y ser salvo de todos los juicios que han de venir. No predicamos un evangelio de miedo, pero nuestra responsabilidad como pastores, como predicadores de la palabra, es hablar con la verdad. Porque el día de mañana no queremos que el Señor nos reclame que no dijimos la verdad, que no predicamos la palabra. El Señor nos dice: predica a tiempo y fuera de tiempo. Iglesia, amigos, hoy estamos en el tiempo del Señor para que usted pueda ser salvo. La salvación es personal.